Saludamos a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por continuar en la pantalla de France 24. Estamos de regreso con este programa especial dedicado a la noticia que marca absolutamente esta jornada y que conmueve no solo a Haití, sino también a todo el mundo. Es que el presidente haitiano Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado por un grupo de hombres armados durante la madrugada de este miércoles en su residencia. Su esposa Martine Moïse fue herida y permanece hospitalizada en estos momentos. Horas después de ese ataque, el primer ministro interino Claude Joseph declaró el estado de sitio en todo el país. Y para analizar esta noticia y llevarles toda la información lo más actualizadamente posible, nos acompañan Robinson Glessil. Él es analista político y también activista por los derechos humanos. Y saludamos también a Louis Jean-Pierre Lauriston, doctor en ciencia política y administración pública. Les agradecemos muchísimo su presencia en este programa especial de France 24 dedicado a esta trágica noticia, ¿no?, que sacude, como decíamos, a Haití y a todo el mundo. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado durante esta madrugada por hombres armados. Y si les parece, comenzamos con un informe para conocer más de cerca quién fue Jovenel Moïse, el fallecido presidente de Haití. Recordemos que nació un 26 de junio de 1968 y estuvo 5 años al mando de esta nación caribeña, y lo hizo en medio de un contexto de inestabilidad política y también social y económica. Nuestra compañera Alba Santana nos entrega un perfil del fallecido mandatario cuya muerte hoy conmociona a todo el mundo. Hasta el 2015, el exportador de plátanos y empresario Jovenel Moïse nunca había ocupado un cargo político, año en el que, a pesar de ser poco conocido por el público general, el haitiano se lanzó como candidato a la presidencia con el partido PHTK, una opción de centro-derecha. El empresario consiguió ganar las elecciones generales del octubre de ese año con el 32,8% de los votos, pero los comicios fueron invalidados por irregularidades, y no fue hasta febrero de 2017 que Jovenel Moïse juró el cargo y se convirtió en el presidente del país más pobre de América. Desde entonces, Haití ya se estaba encaminando hacia una crisis política y social que no le pondría las cosas fáciles al recién nombrado mandatario. Con miles de personas en las calles desde mediados de 2018, la crisis alcanzó su punto álgido el 7 de febrero de este año, cuando el dirigente acusó a la oposición de estar tramando un golpe de Estado con el apoyo de algunos jueces. Sus desertores sostenían que su mandato terminaba en febrero de 2021, apoyándose en que este había empezado antes de jurar el cargo, en medio de una época políticamente convulsa. Haití enfrenta un gran problema de seguridad. El poder de las bandas criminales ha aumentado con la crisis política y los índices de secuestros y la criminalidad están disparados. Por eso, Moïse intentó frenar el descontento social y las protestas, impulsando un referendo para votar una nueva constitución el próximo 26 de septiembre y buscó apoyos internacionales como el de Estados Unidos para permanecer en la presidencia. El político de 53 años terminaba su mandato en febrero de 2022. Avanzamos en este programa especial de France 24 dedicado al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Volvemos a saludar a nuestros invitados especiales. Saludamos nuevamente a Robinson Glessil y también a Louis Jean-Pierre Lauriston. Comenzamos con usted, señor Lauriston. Vuelvo a agradecerle su presencia en France 24. Preguntarle qué representaba, ¿no?, Moïse para Haití. ¿Cómo definiría usted lo que fue su gestión? Buenos días o buenas tardes. Yo defino a Jovenel Moïse, no tanto a Jovenel Moïse, sino las decisiones que él estaba tomando como si fueran las mismas decisiones que tomaba Jean-Jacques Dessalines, el padre de la nación. Ojo, yo no estoy comparando Jovenel Moïse con Dessalines. Yo no estoy haciendo eso, sería una pretensión muy mala. Pero las decisiones que estaba tomando últimamente, cuando se trata de corrupción, cuando se trata de unos proyectos y lo otro también, Jovenel Moïse, ¿de dónde sale? Sale un poquito más o menos de estos mismos raíces del pueblo donde las oligarquías del país no pueden aguantar
una figura como Jovenel Moïse, lo que en Haití desde 1801 o antes llamamos Moun Andeo. Imagínense, nosotros llamamos a la gente del país gente de fuera. O sea, Moun Andeo en creol significa gente de fuera. Saludamos nuevamente al señor Robinson Glesil, se encuentra en Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Bueno, Moïse había denunciado varias amenazas, ¿no?, a su gobierno. En febrero, por ejemplo, denunció que se estaba tramando una suerte de golpe de Estado en su contra. Había además anunciado la detención de más de 20 personas, ¿no?, a las que acusó de intentar atentar contra su vida y derrocar a su gobierno. Fueron detenidos, de hecho, un juez de la Corte Suprema, por ejemplo, quien hacía parte de toda una lista, ¿no?, de posibles sucesores del presidente. Estamos ya ingresando quizás en un terreno un poco especulativo, ¿no? Pero, ¿qué figuras podrían evaluarse como posibles elementos que estén detrás, ¿no?, de este ataque? Perdón, hacemos una corrección. No se encuentra en Buenos Aires, se encuentra en la ciudad de Rosario. Perfecto. Muy buenas tardes, les saludo desde Rosario. Es una pregunta muy compleja en el sentido que en Haití la vida política desde años y años siempre fue muy compleja y muy complicada. Un ejemplo muy claro, desde nuestra independencia del año 1804 hasta el día de hoy, un 25% de los jefes de estados de Haití pudieron terminar su mandato. Sabemos que estamos en una espiral de inestabilidad crónica. En el caso del expresidente Jovenel Moïse, él entró en la vida política desde, como lo podría llamar, un outsider. Él era un empresario y un hombre de negocio que no estaba muy activo en la vida política. Ahora, tenemos que entender que los políticos haitianos nunca tuvieron un compromiso con el respeto de la democracia. Lo podemos decir, incluso el expresidente Jovenel Moïse también. O sea, no tienen ese compromiso con la democracia, porque siempre lo que quieren es buscar derrocar al otro para poder estar en su espacio. Y justamente lo que estamos tratando de denunciar, que Haití tiene que seguir o entablar el camino hacia la democracia. Lamentablemente es una situación muy compleja y como haitiano, joven haitiano, nunca vivimos una situación así tan fuerte. Vivimos golpe de Estado, pero ver un presidente asesinado, no, nunca vimos eso. La última vez fue en el año 1915. Por eso hoy, en general, el pueblo haitiano está un poquito o está muy choqueado. Ahora, señor Ristón, vuelvo a saludarlo. Tenía varios frentes abiertos, ¿no?, el fallecido mandatario de Haití, Moïse, y estuvo en el centro de muchísimas polémicas, ¿verdad? Los líderes opositores estaban pidiendo su dimisión, argumentando que su mandato culminaba legalmente en febrero de 2021. Esto era 5 años después, ¿no?, de las elecciones de 2016 y no en 2022, como defendía el fallecido presidente y también sus partidarios. O sea, el contexto era bastante complejo, ¿no?, en el que se produjo su asesinato. ¿A mí? Sí. No. La polémica que el presidente, o difunto presidente, era que él reclamaba, las reclamaciones eran justas. Por ejemplo, si uno mira, el gobierno de Haití o el Estado estaba pagando por electricidad algo a unos empresarios que cobraban millones de dólares por muchos años para electricidad, pero la electricidad que nunca existió. Todos esos intereses hacen que el presidente era el enemigo número uno de la oposición. Pero lo otro también, hablando de oposición, en Haití siempre ha sido así. El día siguiente a elecciones, el que pierde normalmente nunca acepte que pierde las elecciones. Normalmente siempre tratan de hacer cualquier cosa para evitar que el otro tenga éxito. Ellos lo miran como si fuera el éxito del
del ganador es el éxito de él. Ellos no miran que el éxito del ganador es el éxito de un país. Por eso mismo, como había dicho mi compatriota anteriormente, el problema en Haití no radica hoy. Es un problema cultural que tenemos desde antes de 1804, donde los hombres que gobiernan el país siempre tratan de gobernarlo como si fuera un reinado, como si fuera como una cosa, como los reyes. Lo mismo que hizo el emperador, Toussaint Louverture hizo lo mismo. O sea, es que la democracia para ellos, esta cosa no existe. Significa que yo tengo que estar en el poder. Cuando no estoy, yo pongo a mi esposa. Cuando no está mi esposa, yo pongo a mi hijo. Eso es el problema que tenemos en Haití que hay que corregir. A ver, analizando un poco sus palabras, no existiría, ¿no? De acuerdo a usted, lo que sería una fuerte tradición democrática, ¿no? En Haití, y esto se traduciría tanto en acciones por parte de los diversos gobiernos. Recordemos que también Haití ha sufrido más de 20 golpes de Estado, muchísimos de ellos exitosos, pero no solo se traduciría en una suerte de falta de conciencia democrática, cree usted, en el gobierno, sino también en el resto de los sectores de la sociedad, ¿verdad? Y este hecho de tanta violencia es una manifestación de quizás esa suerte de falta de cultura democrática, o es uno de sus aspectos por lo menos. Mira, muy buena pregunta. Si uno mira la historia de esta isla, la violencia no empieza hoy. La violencia, todos los que estudiamos historia, muchas veces nos muestran una cara de pronto en la historia contemporánea de otro tipo de Haití. Pero la violencia que existía antes hace que nosotros en Haití, la cultura democrática que debería ser, sobre todo por la educación, nunca existió, salvo en un tiempo 1860 más o menos, durante el gobierno de Geoffroy. Durante el gobierno de Geoffroy, más o menos conocimos una estabilidad donde hay una continuidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón, la educación pues más bien. Pero desde un principio, si uno mira la educación en Haití, cuando Dessalines, por supuesto, yo tengo todo el respeto por Dessalines, pero las únicas 6 escuelas que existían durante el régimen de Dessalines estaba dentro de los cantones militares. ¿Qué significa esto? Entiendo que Dessalines quería preservar los militares para un posible regreso de Francia, pero ¿qué pasa con los demás? La ciudadanía que quería educarse, y eso siempre ha sido así. Por eso mismo, una cosa que le voy a adicionar antes de terminar, tuvimos que esperar 175 años, óigase bien, 175 años después de la independencia para reconocer el creol que habla mi abuela, que habla mis abuelos, el creol como idioma hablado en el país, cuando 90% de la población habla creol. 90% de la población. Todas esas cosas son indicios que hacen que no tenemos la cultura, que no estamos a la altura y tenemos que repensar como nación. Señor Robinson Glessil, estábamos hablando sobre esta suerte de, esta hipótesis, ¿no?, de una especie de falta de cultura democrática en Haití. Es un país que vive una creciente ola de violencia, ¿verdad? ¿Usted cree que esto es producto, esto es una manifestación más, ¿no?, de la violencia que se vive en Haití, pero una manifestación muy extrema? Estamos hablando de un magnicidio. ¿Coincide usted con este análisis, con esta suerte de falta de conciencia y de cultura democrática en el país que se traduce en este tipo de hechos? Bien, primero creo que debemos tomar el tiempo para entender que la crisis que vive mi país, mi nación, no es algo abstracta, no es algo metafísica. Existe, tiene fecha, tiene nombres. Por ejemplo, si después de la independencia de Haití en el año 1804, unos años después, Haití fue ocupado por Estados Unidos a partir del año 1915 hasta el año 1934. Años después, a partir del año 1957 hasta el año 1986, tuvimos 29 años de dictadura.
Haití de 1804 tuvimos nuestras primeras elecciones democráticas en el año 1990. Entonces, somos una nación muy joven Claro. en este sentido. O sea, los dirigentes, o sea, tenemos esa práctica de tener militares en el poder. Fíjate que el primer presidente democrático del país fue derrocado 7 meses después de asumir el poder. Un golpe de Estado apoyado también por potencias internacionales. Hay que decir eso también. Esas potencias no ayudan a que Haití sea una nación democrática. El expresidente fallecido, René García Preval, dijo claramente que un exfuncionario representante de las Naciones Unidas en Haití, el señor Edmond Muller, lo quería derrocar en el poder, lo quería sacar en el poder. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a esa nación para seguir adelante? Yo lo que creo primero, los primeros responsables son los haitianos, que tenemos que armarnos de fuerza para seguir el camino de la justicia, el camino hacia el respeto de los derechos humanos, que ningún gobierno, incluso el gobierno del presidente fallecido Jovenel Moïse, no tuvo ese compromiso con el pueblo haitiano. Hace unos días, en el barrio donde yo nací, hombres motorizados mataron a alrededor de 20 personas. Estamos hablando de algo que pasó hace menos de 2 semanas. Incluso un periodista haitiano y una militante feminista que lo mataron también dentro de su auto. Estamos hablando de esta situación que un gobierno actual, este gobierno, por ejemplo, las masacres que tuvo que pasaron en muchos barrios del país, el gobierno nunca dijo nada, nunca levantó la mano para decir basta. No hay un compromiso para decir, bueno, vamos a erradicar esta inseguridad crónica que está matando al país. El presidente fallecido, Jovenel Moïse, durante su campaña electoral, fue uno de los pocos candidatos que pudo entrar en uno de los barrios más picantes del país, acompañado de un jefe de banda armada. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de democracia en un contexto así? ¿Cómo podríamos hablar de democracia cuando los dirigentes políticos, que sea de la oposición o del gobierno de facto actual, tienen esa connivencia con los grupos armados? Estamos hablando de una pequeña nación en términos de su superficie. En Haití están circulando, según los informes de algunos organismos de derechos humanos, 500.000 armas en un país tan pequeño. Funcionan más de 70 bandas armadas de connivencia con los dirigentes políticos. Así, en este camino es muy difícil estar en una situación de democracia. Hoy en día mi país está viviendo en democracia, no con este gobierno, pero hace años. Entonces, lo que yo quiero como ciudadano haitiano, como joven haitiano, es ese compromiso de los dirigentes políticos con la democracia, ese compromiso con el pueblo haitiano para respetar los derechos humanos de la gente de mi país. Es lo que queremos y es un camino bastante largo porque tenemos enemigos internos, que son los propios haitianos, los propios dirigentes, y enemigos externos que no ayudan a Haití para poder entrar en el camino hacia la democracia. Cuando habla de enemigos externos, ¿a quiénes se refiere puntualmente y qué rol cree que debería ocupar la comunidad internacional? Por ejemplo, el presidente colombiano Iván Duque llamó a la Organización de Estados Americanos a que intervenga de manera urgente. Perfecto, me parece bien tener este tipo de apoyo, pero sí, pero ¿en qué? Porque hay una gran diferencia entre decirlo y pasar a la práctica. Porque cuando pasan a una violación sistemática de derechos humanos en mi país, no veo a esos dirigentes decir que el pueblo haitiano tiene que respirar. El pueblo, la vida en Haití tiene que tener sentido. Porque hoy cuando yo hablo con mis amigos en Haití, les digo siempre, tengan cuidado. Me responden eso, sí tenemos cuidado, pero no podemos hacer nada. Sabemos que podemos salir, pero no sabemos cuándo vamos a entrar. Cuando tienes un país y en muchas zonas dentro de mi país está en manos de bandas armadas, no podemos hablar de democracia. ¿Y qué hacen esos representantes o esas organizaciones internacionales? No ayudan. Yo te decía recién que el ex representante de las Naciones Unidas en Haití, el señor Edmond Muller, quiso derrocar al presidente Preval.
los hechos están. Yo digo siempre, para salvar a Haití primero, eso depende de los haitianos y las haitianas primero. Después, si algunas naciones quieren ayudar, quieren colaborar, sí, vamos a ver cómo se puede hacerlo. Pero Haití hace años, porque si recordamos desde nuestra independencia, la forma en que accedemos a nuestra independencia fue algo bastante incómodo para el mundo de hoy, porque una pequeña nación así tuvo esa forma de independencia radical, una independencia antiesclavagista, antirracista, anticolonialista. Creo que Haití, hasta el día de hoy, nos ven como esa parte, ese como país incómodo en la historia de la humanidad. Está bien que las organizaciones internacionales están viendo lo que está pasando en Haití, no por lo que pasó hoy, lamentable con el fallecimiento, con el asesinato del presidente, pero tienen que estar este compromiso presente con el pueblo haitiano más que nada. Ahora, como veníamos diciendo, es inevitable hablar, por supuesto, del contexto en el que se produce el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, porque se da en medio de una fuertísima y también histórica, como decían nuestros invitados, crisis política, social y también económica y cultural, ¿verdad? Sobre la que vamos a profundizar en el siguiente informe en el que tenemos preparado. Veamos este informe sobre el contexto en el que se dio el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Haití, primer país independiente de América Latina y actualmente también el más pobre de la región. 11,2 millones de habitantes viven en este país arrasado en los últimos años por un terremoto en 2010 y el huracán Matthew en 2016. Tras ambos desastres, el país recibió gran cantidad de ayuda internacional que ha estado rodeada de interrogantes. La deuda externa del país superaba el 36% en 2020 y la supuesta ayuda internacional ha hecho a Haití más dependiente del exterior. La pobreza arrasa a la población haitiana. Los sueños de la revolución de esclavos que la llevó a la independencia nunca se cumplieron. Se calcula que más del 20% de la población vive bajo el umbral de la extrema pobreza. En este contexto, la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 solo ha empeorado la situación. Hay una crisis humanitaria con escasez de alimentos y Haití es de los pocos países del mundo que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna. A todo esto se le suma la crisis política que estalló en 2015. Hubo comicios en los que ganó Jovenel Moïse, el mandatario hoy asesinado, pero no fue reconocido por la autoridad electoral hasta un año después. Allí comenzó la controversia. Para Moïse en este momento comenzaba su mandato, para la oposición un año antes. Así Moïse defendía que su mandato acabaría en 2022, cuando no se presentaría a las elecciones. El Parlamento está disuelto por decreto desde enero de 2020 y la oposición ya no reconocía la legitimidad de Moïse, que gobernaba ahora por decreto. En febrero de este año las calles estallaron en protestas. En esa fecha, según la oposición, Moïse debería haber entregado el poder. Desde entonces el gobierno de Moïse detuvo a 20 opositores por supuesto golpismo, que más tarde fueron absueltos por un tribunal. Moïse se había declarado enemigo de la oligarquía, que controla los negocios claves como la banca o la energía en un país que ha sufrido el gran aumento del precio de los combustibles, agravado también por la falta de envío de crudo desde Venezuela, su otrora principal proveedor. Las bandas siembran también al país de violencia y se calcula que controlan hasta el 60% del territorio. Solo durante este pasado junio han muerto más de 150 personas y otras 200 han sido secuestradas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital. Haití ha tenido más de 20 gobiernos en 35 años. Por el momento nadie ha conseguido la estabilidad. Veíamos un informe que hacía referencia y que explicaba, ¿no?, en profundidad lo que es la durísima crisis política, social, económica, cultural y de todas las áreas en el país, en la República de Haití. Y quisiera preguntarle ahora al señor Logiston si considera que este hecho, ¿no?, el asesinato del fallecido mandatario Moïse, viene a profundizar todavía más la crisis que vive el país. Yo creo que sí. Yo creo que sí por una sencilla razón. Porque la Constitución, normalmente cuando el presidente no puede ejercer su función, la Constitución tendría que entrar a decir quién. El juez que debería tomar el puesto, que debería convertirse como presidente, ya no existe y
murió en junio pasado debido al coronavirus. Entonces, esta semana hubo escogieron un nuevo primer ministro para como llevar las negociaciones, para llevar las cosas, los reclamos de la oposición. Pero murió el presidente esta mañana. Pero ¿quién está garantizado la administración pública? ¿Quién está sacando los comunicados como digo yo, el que reemplaza al presidente? Estamos hablando del primer ministro que estaba antes del que nombraron. Entonces ya entramos en una crisis peor. ¿Por qué? Porque no tiene a ciencia cierta quién debe reemplazar al presidente fallecido. Ahora bien, yo creo, la razón por la cual yo le digo, yo no creo que ojalá que me equivoco. La razón por la cual yo digo que eso se va a empeorar, ¿por qué? Porque los que van a tratar de reemplazar el gobierno son los que tienen más poder de fuego, más pandilla, más criminales detrás de ellos. Son ellos que van a poder dirigir. Hay una cosa que yo digo a los haitianos que es muy importante, pero yo soy haitiano, a mis compatriotas, evitar estos gobiernos provisionales. Hay que seguir con la misma agenda que tenía el gobierno Jovenel Moïse, hacer las elecciones, no colocar un gobierno provisional para empezar otra vez las corrupciones. Todas las corrupciones que se han hecho en el país se hicieron sobre todo durante gobiernos provisionales. Yo no estoy diciendo que no hay corrupciones en los gobiernos como Jovenel Moïse, no estoy diciendo esto, pero la provisionalidad de los gobiernos, eso ayuda mucho a desestabilizar, a debilitar las instituciones en el país. ¿Se abre entonces para usted un periodo de mayor violencia política y social? Entonces, ¿cómo evitarla? ¿Cómo garantizar, ¿no?, la democracia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho en Haití? Mira, yo creo que Estados Unidos tiene un rol, por supuesto, alguien diría, pero ¿por qué estoy diciendo Estados Unidos? No es que me gusta que Estados Unidos venga y ocupa el país como lo hicieron en varias ocasiones. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre digo a los haitianos que hunde a Haití en la pobreza fue la Constitución de 1918. Es otro tema, que cambiaron un artículo que evitaba, que prohibía que los extranjeros, hablando de extranjeros sobre todo, tendría que decirlo, los blancos extranjeros no podían tener propiedades en el país. Era para evitar que los campesinos, era para promocionar a los campesinos que tengan terreno para cultivar, porque era la riqueza del campesino. Y después vienen los cerdos, pero eso es otra discusión de la pobreza. Pero desafortunadamente, yo digo desafortunadamente para mí, va a jugar un rol muy importante Estados Unidos en supuestamente estabilizar Haití. O sea, ellos van a entrar normalmente los pandillas. Mira lo que pasa en Haití. Cuando los Estados Unidos llegan en Haití para restablecer la paz, o supuestamente la paz, la tranquilidad, las pandillas tienen miedo de extradición. Como tienen miedo de extradición, y lo otro también, la mayoría de los hijos de ellos, la esposa de ellos, la familia de ellos viven en Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos los tienen identificados, ellos normalmente, ¿qué hacen? Si Estados Unidos llegan a como pacificar el país, ellos de una vez bajan las armas durante el tiempo que Estados Unidos está. Robinson Glesil, perdón que lo interrumpa. Robinson, quisiera preguntarle
por el futuro que se abre, según usted, a partir de ahora en Haití. ¿Considera que será un futuro más violento? ¿Qué escenarios podrían preverse y cómo podría garantizarse también la gobernabilidad de este país, no? Creo que antes de hablar del futuro, ya estamos en una situación de violencia hace unos años bastante fuerte. De que hablar del futuro es como que el presente ya está bastante tranquilo. El presente de Haití en este momento está muy, muy triste. No, muy perdón, feo. pero me refiero a que, las consecuencias del asesinato, ¿no? Del presidente, al futuro inmediato, digamos, como consecuencia del asesinato de Moïse. Sí, estamos ya en una situación de confusión bastante fuerte. Lo que queremos, o lo que yo pienso, es saber lo que pasó exactamente. Porque el expresidente fue una de las personas con mayor seguridad en todo el país. Si un grupo armados pudieron entrar a su casa no hubo respuesta de sus agentes de seguridad, creo que hay algo que debemos pensar. ¿Cómo pasó y cómo surgió esas cosas? ¿Quién tiene la responsabilidad? Eso lo tenemos que saber y el pueblo haitiano tiene que tener esas respuestas. El futuro haitiano, el futuro de mi país, está muy incierto. Pero generalmente, o no te puedo decir lo que puede pasar en unas semanas, en unas horas o en 1 o 2 años. Creo que el futuro de mi país está bastante comprometido y bastante oscuro. Ahora, es interesante lo que plantea usted, ¿no? Porque se abre también el interrogante sobre el accionar, ¿no? En el entorno, en lo que es la seguridad presidencial, ¿verdad? Totalmente. El presidente tiene fuerzas de seguridad a su alrededor todo el tiempo. ¿Cómo podemos imaginar semejante cosas? Veo un par de videos, no puedo opinar 100% porque no tengo informaciones oficiales por el momento, pero esto necesitamos respuestas de parte del actual director de la Policía Nacional, del actual primer ministro interino. Necesitamos respuestas del jefe de la seguridad presidencial, porque este mismo jefe que hace unos meses estaba casi en los medios de comunicación para decir que él evitó el golpe de Estado que querían dar al presidente Jovenel Moïse. Pero necesitamos ahora escucharlo para saber qué pasó exactamente, porque la violencia no va a llevar a Haití en ningún espacio. Puedes estar de acuerdo o no con este gobierno, con el presidente o no, pero no, la violencia no es el camino para el cambio de Haití. La violencia no es el camino hacia la democracia para mi pueblo. Así que necesitamos respuesta. No necesitamos un silencio o no necesitamos que nos digan vamos a seguir buscando quién fue o quién no fue. No, necesitamos respuesta y que por una vez por todas que el pueblo haitiano tenga acceso o pueda tener la verdad para seguir avanzando. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa especial dedicado a la trágica noticia que conmociona a Haití y a todo el mundo, que es el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido durante la madrugada de este hombre en su propia vivienda cuando fue invadida por hombres armados. Estaremos trayéndoles toda la información a lo largo de la continuidad informativa de France 24. Agradecemos una vez más a los invitados que estuvieron participando de este programa especial, trayéndonos todo su análisis. Robinson Glesili, también Jean-Pierre Logiston, muchísimas gracias por su presencia en este programa especial de France 24 y a nuestra audiencia continúen informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com. Sigan con nosotros.